Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy en la HJCK tenemos una invitada desde España, a propósito de que España es el país invitado de honor en esta Feria del Libro. Nos acompaña Beatriz Serrano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, hoy vamos a conversar sobre Fuego en la Garganta, tu más reciente novela, tu segunda novela. Y quisiera empezar, antes del libro, por cómo ha sido pasar del periodismo a la novela, a la ficción. No lo he visto como un cambio radical en ningún caso, porque mira, cuando yo decidí estudiar periodismo, la razón por la que decidí estudiar periodismo era porque me gustaba escribir y era lo único que tenía claro que me gustaba. Entonces pensé, bueno, pues dentro de todas las cosas que puedo estudiar, ¿no?, en la universidad, ¿qué será lo que lo que favorezca que pueda seguir escribiendo? Siempre me he dedicado a la prensa escrita, ya fuese en papel o en digital, porque era pues lo que me permitía escribir. Sí que es verdad que con la ficción, aunque yo tenía escritos muchos relatos cortos, inicios de novela, siempre había querido escribir, pero nunca me había sucedido poder escribir tan de corrido y del tirón como me sucedió con El Descontento. O sea, esa historia es como que se me apareció al principio, se me apareció al final y me resultó súper sencillo seguir dándole. Yo hay veces, mira, no creo en las energías, no creo en Mercurio retrógrado, no creo en ninguna de estas cosas, pero sí que considero que debía pasar por experiencias muy jodidas, o sea, casi como un poco de periodismo a lo Gonzo en el mundo laboral, y debía conocer a gente que estuviese realmente muy jodida para poder escribir El Descontento. Creo que las experiencias que se cuentan en El Descontento no pueden inventarse, sí que pueden ficcionarse, pero no pueden inventarse porque correrían el riesgo de sonar exageradas. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Bueno, y hay algo que tienen en común, si bien son historias completamente distintas, pero tanto como en Fuego en la Garganta como en El Descontento hablamos de la soledad. ¿De dónde viene como este interés por abordar esa soledad desde distintas miradas? Pues porque, mira, cuando me concedieron el finalista, mencioné en el discurso una frase de Chuck Palahniuk, de una colección de ensayos que se llama Error Humano, que recomiendo muchísimo. Antes, cuando hablábamos de esa relación entre literatura y periodismo, ¿no? Es una colección de ensayos del escritor estadounidense, donde habla también mucho sobre el oficio de escribir, y empieza con una frase preciosa que es: por si no os habéis dado cuenta, todos mis libros tratan sobre personas solitarias que tratan de conectar con los demás. Pienso que al final eso es de lo que va El Descontento y de lo que va Fuego en la Garganta. O sea, escogí esa frase porque me parece muy sintomática de toda mi literatura. Me preocupa mucho la gente que no encuentra su sitio y que no encuentra su lugar. Me preocupa mucho la soledad y las soledades. Me preocupa toda esta gente que... Me interesa la gente que vive en completa soledad pero no se siente sola, y me interesa la gente que vive rodeada de gente y parece sentirse profundamente sola, ¿no? O sea, ¿qué hace la soledad un sentimiento, una emoción tan interesante que es completamente subjetiva, ¿no? Que puedes tener una gran familia y sentirte sola, puedes ser una bomber y vivir en mitad de la montaña y no necesitar a nadie más, ¿no? O sea... pero sí que me interesa cómo la soledad afecta a gente que sí que tiene una necesidad de vínculos y de afectos más profundos que los que dan unas conversaciones banales o unos encuentros casuales o encuentros como por obligación que podemos tener en determinados círculos sociales, yo que sé, por matrimonio o en círculos laborales. No sé, me interesa esa gente como que nunca parece encontrar su sitio. Y eso me parece muy interesante porque es como cómo habitamos la soledad, como desde distintas perspectivas sentimos la soledad y en distintas etapas de la vida.
Sí, es muy curioso, ¿no? Mira, yo creo que, por ejemplo, cómo habitaba Marisa, la protagonista del descontento, la soledad, intentando acallarla, ¿no? Por todos los medios. Creo que esto es bastante... muestra muy bien lo que creo que hacemos, me incluyo, muchas personas. Marisa era adicta a los vídeos de YouTube y a tener siempre ese ruido de fondo, ¿no? De los vídeos de YouTube para callar la voz de sus propios pensamientos, para escuchar siempre a alguien hablando en casa. Yo, fíjate, pensaba, y nuestras abuelas con las pequeñas radios, mientras quitaban el polvo, que estaban solas, se iba todo el mundo, nadie las ayudaba, ¿no estarían haciendo un poco lo mismo que hacemos ahora nosotros, viendo YouTube o viendo TikTok o viendo, ¿no? Como una forma de no sentirnos solos, una manera de no pensar. Creo que eso es una forma de intentar alejar la soledad de nosotros. Pero creo que, claro, que es algo tan subjetivo. Hay gente que intenta paliar esta soledad apuntándose a cualquier plan, drogándose hasta perder el conocimiento. Creo que hay mucha gente que se droga de viernes a domingo para no pasar tiempo a solas en su casa. No sé, o sea, creo que, como hemos dicho antes, ¿no? Es algo tan subjetivo que cada persona intenta paliarla de como se le ocurre, ¿no? Ahora que estabas diciendo esto, pienso como en las distintas formas en las que habitamos la soledad, como decía ahorita, y también como o nos reímos de ella o la interpelamos. Y mientras decías esto pensaba en un meme que ha circulado mucho por estos días y es cómo hicieron los egipcios para construir las pirámides sin un parlante gigante de música, de lo que sea. Claro, sí, o sea, yo creo que hacemos eso, ¿no? O sea, todas estas monodosis, ¿no? de anestesia, ya sea ver la pantalla de Netflix, ya sea ver a un youtuber imbécil todo el día, ya sea hablando todo el rato, o sea, a mí me molesta, me gusta mucho estar, o sea, no soy tecnófoba, o sea, creo que la tecnología tiene muchísimos beneficios. Yo, de hecho, o sea, mis padres viven en ciudades distintas a las que vivo yo y si no fuese por la tecnología no hablaría tanto con ellos, no les podría tener tan presentes en mi vida, igual que tengo muchos amigos que no viven en la misma ciudad que vivo yo y lo mismo. Pero sí que creo que hay veces que es absurdo estar hablando constantemente con una persona que vive a 2 calles de ti y nunca quedar con esta persona, ¿no? Como que ya nos hemos convertido, ya le damos la misma validez a esa conversación infinita por véase WhatsApp que a tomarse un café un día, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que utilizamos como muchos parches. Tratamos de cubrir, por ejemplo, un cara a cara, una conversación real, un café con esas conversaciones infinitas que al final no sabes de qué estás hablando, con pasar un meme como de me acuerdo de ti, ¿no? No sé, creo que es eso, intentamos parchear lo difícil, o sea, la dificultad que es intentar sobrevivir en este tardocapitalismo, ¿no? En el que... Y en esta moneda de cambio que se ha convertido el tiempo, sí. Como que un sinónimo de estatus ahorita puede ser no tengo agenda, no tengo tiempo. Claro, claro. Hay varios temas que están presentes en tus novelas. Uno es la soledad y otro pues son el tema tecnológico. Como uno en la actualidad con Marisa, como mencionabas, como esta dependencia, esta costumbre de estar todo el tiempo. Y por el otro lado Blanca y la evolución de ella a la par de en los años 90 en España, en Valencia, cómo va, finales de los 80, principios de los 90, cómo va evolucionando ella y sus relaciones a la par del internet, cómo fue esa búsqueda y esa relación entre el personaje y el internet. Sí, es que, o sea, nuestra relación con la tecnología siempre me ha resultado muy interesante, pero luego es que me parece a veces asombroso cómo no puede formar más parte de la literatura contemporánea, sobre todo la escrita por gente joven, ¿no? O sea, gente joven, gente de 40 para abajo. O sea, me parece que no incluir internet o no incluir las nuevas formas de comunicación es dejar al lado como una nueva forma de diálogo, ¿no? Una nueva forma de conexión. El otro día leía un libro que cerré porque era, no recuerdo, creo que un escritor de mi generación que ponía que 2 personajes de ahora se habían conocido en un bar. Me pareció inverosímil. En plan, o sea, no lo has conocido en Tinder. O sea, de repente el libro parecía como de los años 60. O sea, entonces me parece que no meter
esto es como no meter el teléfono, una llamada telefónica, o como no meter, no sé, determinados avances que ha habido en la historia, sobre todo cuando son unos avances que han cambiado nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Claro, no mencionarlos es como añorar. No mencionarlos lo es como pasado, si de repente ignorarlos. dices, "Jo, es que no sé, o sea, no existe la gente alta en mis libros, ¿no? O sea, es como, bueno, vale, ¿no? Estás hablando de un partido de baloncesto y la gente mide 1,50 m. Bueno, si usted quiere negar la realidad de la gente alta, no sé, me parece como que es absurdo. Pero luego, por otro lado, eso me interesa mucho cómo nos afecta a nosotros. Pero es que me sucedió una cosa cuando terminé el descontento, que era, precisamente por esto que hemos estado hablando antes sobre Marisa, que miraba a mi alrededor y, pues igual que veía a muchos amigos con dependencia a los ansiolíticos, a los antidepresivos, que les veía como eso muy obsesionados con el tema de las pantallas y demás, como que una de las cosas es como me planteé, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo hemos llegado a ser esta sociedad hiperconectada, pero completamente aislada? Discutiendo cada mañana con un gilipollas distinto por redes sociales, consiguiendo que un desconocido nos diga algo nos amargue todo el día, o stalkeando a nuestro ex para ver quién le ha dado like. O sea, ¿cómo hemos permitido convertirnos en estos seres adictos a la tecnología, obsesionados con ella y que además nos esté generando como nuevos problemas en nuestra vida real, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y yo empecé a darle vueltas, a escribir un relato en los años 90, cuando la tecnología era la salvación. O sea, cuando para una niña, un niño de un pueblo pequeño, de un lugar o de una pequeña ciudad de provincias, en este caso, en un barrio obrero de una ciudad de provincias, en este caso, ¿cómo afecta esto a una persona? ¿Cómo Internet era un lugar donde podías encontrar respuestas y gente afín? ¿Cómo era algo así como un lugar inocente? A mí me parece que el crecimiento de Blanca durante todo el relato va en paralelo con el crecimiento de Internet. Empieza siendo algo muy inocente y se va convirtiendo en algo muchísimo más oscuro, ¿no? Pero también quería mostrar esa parte de cuáles eran, cómo los supuestos peligros de Internet luego no fueron tan peligrosos, porque lo que era verdaderamente peligroso no teníamos ni idea de qué iba a ser. Es decir, los peligros de Internet no era que un señor te fuese a quedar contigo cuando tú eras adolescente y te fuese a hacer algo malo, porque eso podía pasar en la vida real. O sea, yo tenía al lado de mi colegio un descampado donde había un señor que nos enseñaba el pito todos los días y nos teníamos que ir por otro lado. O sea, ese tipo de hombres repugnantes, esos pederastas obsesionados con las niñas, no estaban solo en Internet, estaban también en el mundo real, estaban en el descampado de al lado de mi colegio. Pero sí que hay una parte que creo que sí que había determinados peligros, como era la cultura de adoración que se puede crear en torno a una persona de carne y hueso, una adoración cuasi religiosa como la que vemos ahora con los influencers, ¿no? A los que les pueden pedir así como que les salven la vida, ¿no? Que los tienen como si fuesen un Jesucristo personal. Podríamos ver cómo la gente se podía obsesionar con determinadas personas, cómo hay personas que pueden sacarle una rentabilidad oscura. Todas esas cosas me interesaban mucho como, claro, pero como algo muy prehistórico, ¿no? De todo lo que podía venir después. Como la génesis Sí. de lo que estaba pasando. Sí. Y algo que me parece muy curioso es que, claro, hay cosas que hacen parte de nuestra realidad, como una estafa virtual, una estafa masiva, cosas así, pero que para el contexto de la novela era un imposible, o cómo se podía configurar eso. Pero otro imposible que se pensaba de pronto en esos años es cómo configurar relaciones, vínculos afectivos a través de Internet. Y pasa con esta familia elegida, con las amigas de Blanca, cómo fue construir esa historia entre ellas. Sí, bueno, yo creo que esa es de la parte más bonita, ¿no? Yo creo que, igual que antes te he dicho que hay un paralelismo entre Blanca y la evolución de Internet, hay uno entre Blanca y su propia madre, porque ambas son mujeres que en el lugar en el que están y con la gente en la que tienen alrededor no encajan. Entonces, creo que no hay nada mejor, y esto lo pienso de verdad personalmente, que
que sentirte visto y escuchado por un amigo, ¿no? O sea, creo que las relaciones de amistad, que al principio son como enamoramientos, sí, son muy parecidos a los enamoramientos, son más profundas y más honestas que a veces que las relaciones románticas, ¿no? Porque las relaciones de amistad no estás exigiendo tanto a cambio. Entonces quería tratar la amistad femenina, adolescente y cómo esa amistad puede perdurar en el tiempo. Porque sucede algo, yo creo, con las amistades de la infancia y de la adolescencia, que es que son personas que te acompañan, digamos que en tus propios hechos fundacionales, ¿no? En esos momentos que luego van a ser muy importantes en tu vida. Hace poco tuve una experiencia terrible, que fue que tuve que volver al lugar donde crecí a enterrar a un amigo de mi infancia. Y lo pasé muy mal y sentí que estaba enterrando una parte de mi infancia que no iba a volver, ¿no? Fue una cosa muy dura y me di cuenta, ahora que estamos hablando de esto, que era como esta persona ha estado presente en momentos de mi vida que a lo largo de mi vida otras personas que han sido muy importantes les he tenido que explicar, pero esta persona estaba ahí, ¿no? Esto es un poco lo que sucede o lo que quería contar con esto, ¿no? Esas amistades, ese grupo de gente que están. Tú imagínate contar dentro de unos años. Tú sabes que yo tenía una amiga con la que casi montó una secta, ¿no? Nadie entendería qué sucedió. O Blanca diciendo, tú sabes que yo cuando era joven nadie lo entendería más que las personas que estuvieron ahí. Por eso esas amistades en las que no tienes que explicarte, ni tienes que explicar nada de tu infancia son tan bonitas y tan interesantes. Y que incluso pese a que no perduren en el tiempo, van a tener ese lugar ahí especial. Sí, porque no se borra, ¿no? O sea, siempre están ahí, da igual que tú siempre te vas a acordar. Fíjate cuánta gente pasa por tu vida y gente que es muy circunstancial. Oye, tuviste determinado trabajo y estuviste 2 años trabajando y conociste a una persona con la que te llevas muy bien. Te va a dar alegría verla, pero con esa persona de tu infancia es como que tienes otro tipo de conexión, ¿no? Es como más profunda, es más... Pero yo creo que tiene que ver con eso, con la idea del engaño. O sea, todos hemos crecido entre tratando de huir de nuestra infancia y tratando de reconciliarnos con ella al mismo tiempo, ¿no? O sea, y habrá momentos en los que hemos mentido sobre nuestros orígenes o hemos cambiado un poco la historia de quiénes somos, y habrá momentos que hayamos sido brutalmente honestos cuando hemos conseguido perdonar determinadas cosas de nuestra infancia, ¿no? O hemos conseguido quitarnos la vergüenza que nos ha podido dar algo en algún momento. Entonces, claro, cuando ves a esas personas es que no hay lugar a engaño, ellos saben, ¿no? Tienen esa versión. Lo modificaron. Claro. Y hablando de este perdón, viene la relación de Blanca con la mamá y de Blanca con Jorge, con su papá, que, sin hacer mucho spoiler para nuestros oyentes, la mamá de Blanca desaparece. Sí. Y a partir de ahí empezamos a leer, a seguir un relato de estas soledades, desde la mirada como las soledades en el silencio y la soledad en la ausencia. ¿Cómo fue esa relación de Blanca con sus padres? Me interesaba mucho en la parte que has mencionado de la ausencia. Hay algo que me parece muy peligroso, que es que cuando alguien no toma la palabra sobre su propio relato, se llena de las voces de otros, ¿no? El personaje de la madre, en concreto, está construido desde la ausencia. Esto no es ningún spoiler para tus oyentes, porque el libro empieza con el abandono de la madre. Y tú no vas a saber nada de la madre, tú lo que vas a saber es que era una mujer que no se llevaba bien con las otras mamás del cole, que fumaba, que escuchaba Héroes del Silencio, que llevaba minifalda, que llevaba botas altas y que abandonó a su hija, ¿no? Entonces, claro, con esto tú te vas a construir el relato que se están construyendo todas las vecinas de Blanca, el relato del chisme. ¿El qué vas a pensar? Pues vas a pensar fatal, porque es una mujer que ha abandonado a su hija, que es lo peor que una mujer puede hacer a ojos de esta sociedad, ¿no? Entonces me interesaba mucho crearla a partir de esta ausencia y dejando que esos huecos se llenasen. Incluso mientras yo lo escribía, con todas esas malas voces y esas habladurías que son las que van a hablar de ti o lo que se va a decir de ti o de cualquier persona, si tú no explicas lo que ha pasado, si no te dan la opción de explicarte, ¿no? Entonces esa parte para mí era muy interesante porque hablaba del prejuicio.
Y luego está la parte de los silencios. ¿Qué pasa? Que yo creo que la ausencia es más cosa de la madre porque es la que no está, el silencio es cosa del padre. Yo pensaba en cuántas cosas hacemos mal. O sea, yo siempre digo, yo escribo novela contemporánea. En novela contemporánea no hay héroes ni villanos para mí. O sea, no estoy escribiendo una novela de género donde claramente hay un asesino apuñalando y una policía que tiene que resolver ese crimen, ¿no? Son grises. Claro, grises. son grises porque nosotros somos grises, porque yo puedo ser perfectamente la heroína o la villana para cualquier persona, ¿no? O sea, que me haya tratado en determinados momentos, porque somos personas poliédricas, ¿no? O sea, tenemos muchas más aristas. Entonces, el padre de Blanca, ¿qué le sucede? Que desde el primer momento toma una decisión muy mala, que es no contarle a su hija la verdad. Entonces, tú estás construyendo un hogar sobre muros de silencio. ¿Qué pasa con ese silencio? Que conforme Blanca se va haciendo mayor, esa brecha es cada vez más grande, porque hay un montón de cosas que por culpa de esa primera mentira, de esa mentira original, no se están hablando. Porque ¿cómo vas a hablar de esto otro si no hablas de esto? ¿Cómo vas a hablar de esta otra cosa si no estás tratando el tema principal, ¿no? Entonces me resultaba muy interesante explorar todas esas cosas que no se dicen en las familias por temor a que puedan hacer mayor daño, cuando en realidad el daño mayor es no hablarlas o no enfrentarse, no coger y decir vamos a quitar esta tirita aunque duela, pero vamos a sanar esa herida que hay debajo. No podemos dejar que esta herida se quede ahí, que se vaya pudriendo, ¿no? Que es lo que creo que sucede a lo largo del libro. Entre lo que leía de la novela y esto que me vas contando, yo pensaba, esta relación con la madre la asociaba mucho con esta película Kramer versus Kramer. Ah, qué buena, porque sí. Claro, hablamos de todos los dedos señalando a la mamá por irse. Sí. Y también en cómo sobre el niño, en este caso sobre Blanca, recae como una necesidad de la sociedad por llenar ese vacío, como de alguna manera suplir vacíos. Sí. Con una mirada un poco como lastimera. Sí, mira, cuando estaba escribiendo esta novela, uno de los libros que me leí es un ensayo que se llama Las abandonadoras, de Begoña Gómez Urzaiz, no sé si lo conoces. Sí. Que en este ensayo habla muchísimo de madres que abandonan a sus hijos. De hecho, tiene una frase que la tengo ahí bien subrayadita, que era un hombre se va, una mujer abandona, ¿no? Que es cierto, y habla de muchos casos de escritoras, pues desde Doris Lessing, que abandonaron a sus hijos también para tener una carrera literaria. Pero esto es una nota grandísima en su biografía o la entrada de Wikipedia de muchísimas escritoras o artistas. Pero es que esto lo hacían los escritores todo el rato. Tú no le vas a pedir, cuentas a alguien de la generación Beat, ponte por qué abandonaba a sus hijos o por qué se ponía hasta el culo de drogas. No, simplemente es un genio de la generación Beat, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y en este libro también hablaba de en un momento de madres de ficción que tienen que abandonar, y comentaba el caso de Kramer versus Kramer y de la decisión de Sophie. Os habla de Meryl Streep como la mala madre del cine, ¿no? Porque la decisión de Sophie también tiene que elegir entre un hijo y otro, ¿no? Y al final esta decisión le pesa toda la vida, aunque ella en realidad escoge al que cree que tiene más oportunidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, como que es bastante interesante toda la idea que hay detrás de una madre que abandona a su hijo, ¿no? Y cómo quedan estos niños que preguntabas después de esta ausencia. Yo creo que sí, que lo que les queda es un vacío que tratan de llenar con un montón de cosas, a veces no todas buenas, en muchos momentos, ¿no? Y para ir cerrando, quisiera ahondar en el tema de los milagros, los poderes, sí, que hacen parte de esta novela, y preguntarte, Beatriz, ¿por qué fuego en la garganta? ¿Cómo llegamos a fuego en la garganta y no un nudo en la garganta que generan esas ausencias? Pues cuando estaba escribiendo la historia, tampoco era... digamos que al principio tenía la idea de escribir sobre una niña que hacía milagros, pero me di cuenta que después estaba hablando de otra cosa. Entonces el componente milagroso empezó a perder fuerza, porque me di cuenta de que lo que estaba hablando era de cómo una persona gestiona sus propias emociones y cómo cuando estas emociones escapan de nuestro control suceden cosas malas alrededor.
Y esto es algo muy terrenal, o sea, esto estamos hablando de que si yo ahora tuviese un mal día y hubiese sido la persona más borde del mundo contigo, esto hubiese sido una entrevista de mierda, tú le dirías a todo el mundo que menuda gilipollas es esta chica, te hubieses ido con mal cuerpo a tu casa, o sea, cuando no sabemos, oye, pues igual es que tenía jet lag y me he despertado mal, ¿no? O sea, generan cosas, nuestras emociones, nuestra forma de estar, nuestra forma de... Generan en los demás cosas. Entonces era un poco como lo que estaba intentando tratar en esto. Entonces digamos que perdió fuerza el componente milagroso, pero de alguna manera me parecía mucho más poético y mucho más bonito. A ver, estamos en Colombia, esto aquí se hace muy bien, pero me parecía mucho más poético, más bonito y más luminoso contarlo de esta forma, aunque hubiese perdido fuerza la idea original de una niña que hace milagros y ya está, ¿no? Al final estaba intentando hablar de una niña que trata de sanarse por todos los traumas que ha tenido en su vida, ¿no? Y lo hace como puede. Bueno, Beatriz, pues muchas gracias por esta conversación. Esta también es una invitación a nuestros oyentes para que conozcan Fuego en la Garganta y el descontento, sin duda. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Beatriz. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025, en la HJCK, El Arte de Escuchar.